Iniciamos la entrevista del día de hoy con Elías Bessi, que nos acompaña. Elías es empresario, ha estado como representante de Fedecámaras Lara, de la Cámara de Comercio, empresario reconocido del Estado Lara, diputado a la Asamblea Nacional en el 2009, en el 2015 también, y además de parlamentario, representante del sector empresarial y comerciante. Y vamos a conversar con él en relación a la situación económica del país, del Estado Lara, cómo perciben esa situación económica. El gobierno hablaba, desde la semana pasada viene hablando de un crecimiento sostenido por más de 8 meses en la parte económica, las realidades a veces que se viven en los sectores económicos, dependiendo del sector productivo, del sector empresarial, del sector comercial, es distinta a la que plantea el gobierno. Sin embargo, veíamos a algunos representantes del sector privado trabajando de la mano con el gobierno, hablando de las exportaciones, hablando de las importaciones, hablando de todo el potencial y todo el desarrollo que hemos tenido. Se nota de alguna manera una situación distinta a la que se vivió en el año 2017 hasta el 2021. Venimos también de la pandemia que produjo una recesión, y vamos a conversar de todas estas situaciones con Elías Bessi, que es un buen amigo, además fue presidente de Fedecámaras Lara en un periodo y también como parlamentario con experiencia en la legislación y en las situaciones. Y vamos a iniciar, Elías, gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, ¿cuál es el diagnóstico que hacen ustedes del sector empresarial? ¿Ven que ese crecimiento económico del cual habla el gobierno y algunos empresarios es para todos los sectores? Muy buenos días. Sí, muy buenos días, Mateo. Yo creo que aquí hay que poner dos puntos claros. La economía, recordemos que este ha sido un gobierno, bueno, aproximadamente 24 años tiene en el poder, en donde ellos acostumbraron a hacer la inversión económica y hacer las inversiones dentro del país para mantener un equilibrio. Recordemos el boom petrolero, eso generó obviamente mucho crecimiento, la inversión del Estado fue muy grande. Entonces hemos visto después del 2015 una desaceleración completa. O sea, vamos a hablar del 2012 aproximadamente, del último triunfo del presidente Chávez, que Dios lo tenga en su gloria. Después tuvimos las elecciones en 2013 con el presidente Maduro. De ahí para acá vino una desaceleración económica bastante fuerte. Obviamente cae la caída del petróleo, PDVSA no estaba produciendo lo que estaba produciendo porque no había las inversiones correctas y adecuadas dentro de la institución, y así sucesivamente lo que hemos visto con la energía eléctrica, lo que hemos visto con la distribución de aguas y todo ese tipo de cosas, son problemas de que el Estado no ha invertido porque se ha dedicado a llamar algo como inversión social y no de verdad desarrollar como empezó la primera década del presidente Chávez, en donde se le daba a personas, algunos empresarios, otros nuevos empresarios, otros paracaidistas, se les daba una gran cantidad de dinero para que formaran una industria, formaran una empresa, formaran algo para el desarrollo del país. O sea, las ideas eran buenas, no vamos a entrar en los detallitos si fue bueno o fue muy malo, o sea, sino que hubo una buena idea para desarrollar el país. Desgraciadamente hubo mucha trampa o tracalería, que es el término que utilizamos nosotros los barquisimetanos, en ese tipo de desarrollo. Obviamente entonces la economía vino decayendo, vino perdiéndose porque era más el plan de la mesa. Entonces, ¿qué hacía el Estado? Crear leyes, pero las leyes, en vez de ser en positivo para el colectivo, decían que era en defensa de ese colectivo, del pueblo, que es el término que ellos utilizaban, y entonces crearon la ley de precio justo, que nosotros nunca estuvimos en contra de la ley, lo que pasa es que el Estado no cumplía su parte. ¿Cuál era la parte del Estado? Que cada 3 meses se revisaran los precios. Entonces todos recordemos que la harinita de maíz precocido con que nosotros hacemos nuestra arepa duró casi 3 años con el mismo precio, con una devaluación total dentro de la economía venezolana. Entonces, ¿quién era el culpable? ¿Quién es el que tenía que poner orden dentro de esta situación? Era el Estado. Entonces, obviamente, no habían políticas económicas coherentes que permitieran el desarrollo de todo eso. Entonces, hoy estamos reventando aquí. El año pasado, bueno, hubo un boom de muchas inversiones en cualquier parte del país, bodegones, grandes tiendas por departamento, una gran cantidad de cosas, restaurantes y todo ese tipo de cosas, porque nosotros los venezolanos creemos, el emprendedor cree en el país que se puede desarrollar. Bueno, pasó lo de PDVSA, el escándalo de PDVSA, y entonces se trancó todo. Y es lo que estamos viviendo hoy día. ¿Está trancada la situación hoy día? Completamente, la economía no tiene movilidad. Te lo digo porque el sector que yo represento, que es el sector autoparte, recordemos que el parque automotor es muy antiguo, es viejo. Entonces, por ser vehículo viejo, obviamente la cantidad de repuestos debería ser una rotación muy grande, y las ventas de nosotros están tan bajas como las del sector comercio normal. O sea, que estamos hablando que a duras penas la mayoría están sosteniendo
sus establecimientos. No hay sectores que hayan avanzado. Te pregunto por qué. Porque veía al presidente Maduro con unos empresarios aplaudiendo el apoyo del sector privado a las actividades económicas, donde decía el empresario que 4.600 millones de dólares ha aportado el sector privado para las exportaciones y los otros 600 millones el gobierno. Y el presidente destacaba que ese era el sector privado que debería trabajar por el país. Y cuando yo veo eso, yo digo, bueno, hay un sector privado que está invirtiendo, debe haber alguna posibilidad y algún crecimiento económico que le permita rentabilidad a ese sector privado. ¿Qué sectores crees tú que son esos? Ha crecido. Aquí se habla mucho del sector de exportaciones. Entonces, ¿qué estamos exportando nosotros? Carbón. Entonces, por eso que están deforestando una gran cantidad de convenios y permisos del mismo gobierno en sus municipios, en sus regiones, cada quien. Tenemos exportación de chatarra. Recuerda el famoso escándalo de desmantelamiento de grandes empresas del Estado, galpones picándole las vigas, vías ferroviarias, o sea, mucho equipo de trenes, de autobuses, todo eso pasado como chatarra. Entonces, han mermado porque hubo denuncias, hubo una gran cantidad de cosas que ha permitido. Y así sucesivamente, aquí entramos en la zona, en la ZEE, que es la zona económica especial, que es en donde... Aquí hay una, ¿no? Sí, bueno, aquí está, pero no la renombraron, o sea, no la volvieron a colocar. Entonces nosotros decíamos, ¿por qué? Si cuando Barquisimeto, el Estado Lara, es el cruce de caminos en donde confluye el Zulia, los Andes, los Llanos, el Táchira, casi todos pasan por Barquisimeto para ir al centro o al oriente del país. Entonces, tenemos el tren, el único ferrocarril que funciona en Venezuela, que va de Puerto Cabello a Barquisimeto. Tenemos la aduana centro-occidental, que es el famoso puerto seco que existe aquí en Venezuela. Y tenemos las condiciones para hacer nosotros zona económica especial, pero no se ha dado. Entonces, la participación del sector empresarial ha sido, siempre hemos buscado de acercarnos al gobierno. ¿En qué sentido? En influir en que las políticas económicas se den para el desarrollo económico. Pero recordémonos que la ideología es la que siempre ha afectado este tipo de cosas. Hoy día, como el gobierno no tiene recursos generados de PDVSA, no tiene los recursos suficientes para hacer todo eso, dio la apertura y le permitió al sector privado que funcionara. Entonces, ¿qué sucede también? Recordemos dos cosas muy sencillas. Primero, la actividad económica está bastante mermada, incluyendo el salario. Aquí vamos a hacer todo un solo paquete. Y lo segundo, que no tenemos algo tan importante que son los bancos. O sea, los bancos existen de adorno, porque no dan crédito, no hay préstamo. Y si nosotros sin préstamo, y te voy a poner un ejemplo muy sencillo, en la pandemia sucedió algo bastante importante. Crisis mundial. Traer productos, la gente tenía su producto fabricado, su producto pagado, pero cuando entonces le correspondía traer el producto a Venezuela, en ese momento de la pandemia, un flete que pudo haber costado entre $6.000 y $7.000 subió hasta $24.000 y $25.000 un contenedor traído de Asia. Vamos a hablar de China específicamente, que es donde se trae la mayoría de los productos que están circulando por el mundo. Y la gente no tenía con qué pagar. Voy a recordar cuando Fedecámara estuvo en Cúcuta hablando con esa integración, cuando se estaba dando la apertura con el presidente Petro y el presidente Maduro, están hablando de la integración otra vez, de la apertura de la frontera. El presidente en ese momento, Carlos Fernández Fedecámara, le dice a los empresarios venezolanos, ¿qué usted tiene? O sea, ellos querían que nosotros pasar nuestras aduanas, y ahí es donde la culpa es de nuestro gobierno, y eso hay que decirlo así. Entonces le dan libertades a ellos, pero cuando nosotros vamos para allá, nos cobran. O sea, ¿cómo es el asunto, pues? Entonces Carlos Fernández en ese momento le dice, un momentico, pero que nosotros no tenemos el financiamiento bancario, no tenemos ni siquiera el extrafinanciamiento. Y él le dice, ¿cuál es la palabra ese extrafinanciamiento? Colombia tiene grandes grupos económicos que de dudosa procedencia, sus dineros, que financian a productores, a ganaderos, a una gran cantidad de rubros en la economía, y entonces obviamente ellos de alguna manera tienen una sustentabilidad. En cambio el empresario venezolano, y aquí sí me voy a desgarrar las vestiduras por el empresario venezolano, mira, nosotros tenemos que hacer todo, nosotros tenemos que conseguir nuestros recursos, nosotros tenemos que defendernos de todo lo que el Estado, en vez de tener el apoyo para que nosotros empecemos a desarrollarnos, entonces lo que resulta que tenemos es un socio que cobra, porque aquí hay que hablar también que los impuestos, la gran cantidad de impuestos que se están cobrando, tenemos un socio que en vez de ayudarte es como el enemigo, es como cuando jugamos dominó, entonces dice 3 contra 1. Entonces está pasando eso, entonces el empresario se ve en esa manera. Entonces cualquier emprendedor que quiere iniciar, ¿cómo inicia? Entonces inicias por una página web,
no voy a decir que ilegalmente, pero no cubre los patrones formales que deberíamos tener. Ahora, Elías, yo veo que se ha desarrollado un área comercial como nunca antes, que es la llamada área de los bodegones, de las empresas estas que traen artículos importados, y veo que esa situación que tú describes afecta a algunos sectores económicos, porque otros los veo muy bien, incluso recibiendo oportunidades del gobierno para crear negocios. Ahora, ¿cuál es la diferencia entonces? ¿Por qué algunos sectores sí florecen y otros no? Y si esa condición de la cual tú hablas no ha variado en los últimos tiempos, porque también he visto al gobierno hablar de que van a haber facilidades en la permisología, se creó una ley de unificación de los tributos que me imagino debe facilitar o estará facilitando que se pague igual en todos lados los tributos que deben tener los empresarios y los comerciantes. ¿No ha variado esa realidad con todo eso que el gobierno ha anunciado? Tiene un punto de trasfondo, por la sencilla razón, por eso te digo que me voy a desgarrar las vestiduras por el empresario venezolano, porque para nosotros producir, nuestra gente para producir papa, depende completamente del gobierno, porque si ellos traen la papa importada, la semilla importada, si los permisos correspondientes son sancionados, se las quitan y todo ese tipo de cosas, entonces obviamente se le hace mucho más costoso. Cuando el Estado interviene, le facilita las cosas a los empresarios venezolanos, pero recordemos entonces que aquí se dio licencia por la falta de abastecimiento que estábamos sufriendo en esos momentos, se le dio licencia abierta, muchas cosas sin permiso y sin pagar impuestos, porque quitaron hasta los Sencamer. El Sencamer es el documento que te dice que eso tiene un proceso de estudio, de validación y de seguridad de las piezas o de los productos, los permisos sanitarios, una gran cantidad de cosas que evadieron y ese producto entraba a Venezuela. ¿Cómo quedaba la industria nacional en ese momento? Obviamente queda desvalida porque aquel producto viene sin pagar impuestos, sin permisología y sin nada de eso, porque todo tiene un costo. La gente tiene que entender que todo tiene un costo en el país. Y en cualquier actividad económica, sacar un permiso de Sencamer, todo tiene un proceso porque tú tienes que pagar en un laboratorio. En el caso de nosotros tenemos que llevar las piezas, un laboratorio, ellos hacen las pruebas y dicen, mira, sí, está aprobado y esas pruebas obviamente son validadas por la institución venezolana, ellos la verifican y tenemos eso. Pero eso es un proceso que también cuesta dinero. Entonces, cuando tú quitas todas esas cosas y le permites al producto importado pasar sin esas valoraciones, entonces estás teniendo la diferencia. Entonces es una competencia desleal. Entonces el Estado ha permitido que ellos mismos tengamos competencia desleal dentro de la economía venezolana y eso es lo que sucede. Entonces, una gran cantidad de productos que traemos nosotros importados, teniendo nosotros productos venezolanos. En estos días me decía un amigo, mira, pero es que la salchicha colombiana es mucho más barata. Sí, pero averígüese una cuestión, que producir la salchicha en Venezuela tiene más proteína que proteína vegetal, pero entonces tú te dejas la colombiana, tiene menos proteína animal y más vegetal y aceite y grasas. Entonces, obviamente eso le va a dar diferencia al costo de producción de ese producto. Y además muchos de esos productos entran también por contrabando que los afecta a ustedes y lo venden mucho más barato porque la gente, de repente el que comercializa de forma informal no paga impuestos ni paga nada de eso. Todas esas cosas tienen que ver. Entonces yo defiendo mucho que cuando, por lo menos en mi caso, porque vamos a hablar de lo que yo sé, cuando yo hablo del sector autoparte, que entonces el presidente de la Cámara Nacional de Talleres, refiriéndose a la mala calidad de los productos, pero es que ahí es donde me refiero yo. Cuando tú dejas de traer un producto y le permitiste traer un producto a Venezuela sin el Sencamer y sin pagar impuestos y esa gran cantidad de cosas, obviamente bajaste mucho los costos, pudiste haber llenado, pero no sabemos qué tipo de producto llegó. Entonces, ¿qué le recomiendo yo a la gente? Que siempre compre en las casas establecidas, formales. Hay muchas páginas web, pero cuando te dice somos tienda física, ya te está diciendo que tiene un establecimiento. Y eso, ¿qué sucede? Pasa por lo que decía Mateo, paga impuestos, paga todo ese trámite que nosotros tenemos. ¿Saben cuántos impuestos pagamos nosotros los empresarios? Alrededor de 16 impuestos. ¿Cuánto crees que es eso en dinero? Sin contar que los servicios están caros y se va a poner el agua, y la luz, todo eso. Con la situación eléctrica del país, que también es una incertidumbre para ustedes. Por eso que dije que cuando estábamos jugando dominó, estábamos jugando 3 contra 1. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, si el Estado quiere, porque hay acercamientos, nuestra gente de Fedecámara se está acercando al gobierno, nosotros, dándole opiniones, dándole ideas, dándole una gran cantidad de cosas, queriendo ayudar a resolver los problemas económicos. Muchos dirán, bueno, pero es que están tan interesados en resolver lo de ellos, un momentico. O sea, que cuando al país le va bien, a nosotros los empresarios nos va bien, ¿entiendes? Y a los trabajadores, a todo ese tipo de cosas. Cuando al país le va mal, a todos nos va mal y se enriquecen un pequeño grupo. Pero entonces aquí vale la pena acotar esto.
Nosotros queremos ayudar al gobierno a resolver el problema económico, social del país. Lo dijo el presidente de Fedecámara, que pero bueno, no se dejan ayudar. No se dejan ayudar. El gobierno se deja ayudar porque todo es un proyecto, todo es esto, entonces el viceministro recibe la información, recibe todo esto. Porque detrás de todo esto existe la parte ideológica que a ellos no los deja funcionar, ¿entiendes? Entonces, ese socialismo que ellos tienen en la cabeza no les permite funcionar. Con un capitalismo bien manejado puede ser la mejor opción del mundo. Ahora, fíjate, hablan de sanciones y esas sanciones justifican parte de todo este retroceso y toda esta situación económica difícil que hemos vivido nosotros. ¿Son reales esas sanciones? ¿Han impactado esas sanciones a la economía del país? No, al gobierno le conviene que existan las sanciones. Te voy a decir por qué. Existen más de 900 sanciones al gobierno y a funcionarios. De las 900 y tantas, 600 y pico son a funcionarios. El resto sí son sanciones que afectan de alguna manera al Estado, pero es porque hay funcionarios atravesados. Ojo, vamos a entenderlo en el sentido global de que las sanciones le conviene a ellos para decir, es que por culpa de las sanciones yo no hago esto. Tú me vas a decir que por culpa de las sanciones no tenemos agua. O sea, nadie en el mundo vende motores, bombas que empujen el agua. Nadie en el mundo vende tuberías que pueda negociar con nosotros. Entonces, vamos a hablar de una cosa. Entonces, Irán, que es un gran aliado del gobierno venezolano, tiene más de 4.000, 5.000, cerca de 5.000 sanciones. Pero el salario en Irán está cerca de los 400, el más barato creo que es 300, pero el promedio es de $400 mensuales. ¿Cuánto es el salario en Venezuela? Aquí yo estoy hablando que tiene 4.000 y pico de sanciones y casi sí todas son contra el Estado. ¿Entiendes? Porque entonces la de nosotros no, la de nosotros 600 y tantas son sanciones a funcionarios públicos. Obviamente están en investigaciones muchos de esos casos. Entonces cuando se resuelven, o sea, cuando los casos pasen ya por los tribunales y se demuestren ciertas cosas, obviamente serán culpables. Mientras tanto yo no puedo decir que sean culpables. Ahora, Elías, vi el nuevo presidente de Fedecámara diciendo que ellos no estaban de acuerdo con las sanciones, que ellos querían trabajar para que esas sanciones se desmontaran y haciendo el llamado al gobierno estadounidense, a algunos empresarios, para que esas sanciones sean desmontadas y no afecten la economía y no afecten a la población. Es decir, que algunas de esas sanciones sí las van a algunos empresarios como reales. Mira, te voy a poner algún tipo de sanciones. Cuando sancionabas a PDVSA, que nadie le vendiera a PDVSA, no era PDVSA, era al señor Laizami que estaba sancionado. Ahí con haber cambiado la persona que hiciera las negociaciones con cualquier empresa del mundo, no vamos a hablar con los aliados, sino con cualquier empresa del mundo, hubiese sido un patrón diferente. En cambio, mientras que nosotros sigamos en esta situación, obviamente va a seguir a eso. Entonces, ¿a quién le conviene? ¿A quién le conviene este caos? Obviamente le conviene al gobierno. Lo que pasa es que como ellos ahorita no tienen dinero para hacer la inversión, tanto social como activación económica, que es lo que ha venido haciendo los últimos años, que es el que metía el billete, que es el que el 1 de mayo dice cuánto es el aumento, porque aquí yo le aumentaba, recuerdo yo muchachos, se le aumentaba a los trabajadores porque trabajaban más, porque cumplían más horarios, porque pues eran más productivos, por una gran cantidad de cosas. El empresario agarraba y aumentaba, ¿no? En los últimos 20 años lo que hemos hecho es esperar el 1 de mayo que den el aumento para nosotros hacer nuestros ajustes correspondientes. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la solicitud de sanciones, por decirte algo, los que van a Estados Unidos, que son la gran mayoría de los vuelos que salen de aquí, la gente normalmente va para los Estados Unidos. Entonces resulta que tenés que ir de aquí, de Caracas, de Valencia o de Barquisimeto a Panamá, de Panamá a Miami. Bueno, ¿cuáles son las sanciones que le están pidiendo? Bueno, las sanciones son a las empresas que los mismos norteamericanos les dicen que no negocien con Venezuela porque ellos serán sancionados. Así de sencillo. Entonces, cuando tú dejes esa apertura, que es una de las que se está solicitando, serían vuelos Caracas directamente con Estados Unidos, que siempre han sido típicos de Houston, la ciudad de Houston, Miami y Nueva York, que son las grandes ciudades que van. Ahí, no sé, recuerdo que había un vuelo hacia Los Ángeles, que es un viaje muy largo. Sería diferente, obviamente los costos bajarían, entonces eso es un beneficio. Ahí yo no estoy en contra que tú digas, bueno, vamos a negociar, porque eso beneficia a un grupo de la población venezolana. Entonces, ¿qué sucede con esto? No todas las sanciones son en esto, van en ese sentido. La liberación, o sea, ya se le está permitiendo a PDVSA negociar, ¿cómo se llama?, con ciertas empresas norteamericanas, hay una europea y obviamente las iraníes. Sigue haciendo negocio. Hemos resuelto el problema. No, señores. Entonces dicen que es culpa de las sanciones. Le digo, no es culpa de las sanciones. Es que nuestra industria está tan mal que cada vez que la ponemos a funcionar y queremos imprimirle producción de gasolina, las máquinas fallan. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con esto? Obviamente hay un mal manejo de todo el sistema petrolero. Entonces, no utilizan la gente que sabe, a la gente que es productiva.
¿Por qué? Esa gente que despidió el presidente Chávez en el 2002, y los que lo quieran recordar lo pueden recordar, mucho, me atrevo a decirte que más de la mitad de esa gente está en todas las empresas a nivel mundial petrolera, ganando buen dinero y obviamente desarrollando esas empresas. Y el mejor ejemplo que tuvimos fue Colombia, que Colombia pasó de, no sé, 920.000 barriles, ahorita ya están cerca de los 2 millones y tanto. ¿Ya hace cuánto fue eso? Hace menos Tú hablabas de la años. ideología, ha incidido esa ideología y lo dijiste allí en el gobierno del presidente Chávez y todas estas situaciones que has descrito, pero ellos mantienen la misma ideología, pero ha habido un cambio, no ha habido una apertura hacia el sector empresarial. Han tenido que doblegar esa ideología por esa realidad que ha vivido el gobierno nacional. Ellos sí la han tenido que hacer. Porque recordemos algo, o sea, esto empezó como una revolución bolivariana y terminó siendo una revolución al mejor estilo cubano. Ahí sí se me sale lo politólogo y me disculpan que lo diga de esta manera y mezcle la gimnasia con la magnesia, pero hay que tener claro en dos cosas. Cuba ha estado sancionada también tantos años y eso no ha permitido que la productividad, no es que no tienen con qué. No tienen con qué desarrollarse. Y eso es lo que nos está pasando a nosotros. Cuando yo te digo que el empresario venezolano, el negocio es como que trae los dólares, o sea la importación. ¿Por qué crees que el gobierno, tú crees que al gobierno le interesa que los bodegones crezcan o ese tipo de cosas crezcan? No, les interesa que ellos traigan productos, mantengan esto abastecido, pero les interesa que de verdad crezcan. No, a ellos les interesan las exportaciones, porque las exportaciones son las que le están generando los dólares al Estado. Que de alguna manera se cree en eso, pero bueno, vamos a poner a funcionar toda la industria, porque la industria venezolana está por el piso. En estos días me decía, les había comentado lo de los repuestos, mira, Fabempa está por el piso, que es la fábrica nacional, cuando nosotros aquí teníamos 5 ensambladoras y hoy día solamente funciona y creo que lo que sacan son 27 carros al año, que es Toyota. El resto entonces, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, ¿la culpa es de quién? Obviamente el Estado llega un momento que ahorcó, que digan las sanciones, no, todo eso sucedió. Y aquí quiero recordarte lo de las sanciones cuando en el 2008 el presidente Chávez dijo estas palabras: el empresario que quiera trabajar tiene que generar su propia energía. O sea que ya en el 2008 sabían lo que venía, lo que iba a suceder. ¿Qué significa esto? Y de paso ahorita vienen y ofrecen 50 megavatios a vendérselos a Brasil. Entonces ya va, porque entonces cree que el apagón dura 4 horas y nos están metiendo 1 hora más, 5 horas en algunos sectores y 6 horas en otros. Entonces, eso obviamente, señores, o sea, hay una cuestión que manejan en política y otra cuestión en la realidad que vivimos. Ahora, no hubo una clase dirigencial política de la oposición que fue a solicitar sanciones y medidas contra el gobierno que terminaron afectando a las empresas, a la industria y al pueblo. Sanciones en que bueno, los grupos políticos y líderes políticos que salieron a solicitar sanciones, a que se apretaran el alicate. No era solicitar, ya las sanciones se estaban dando, lo que estaban era de acuerdo que se dieran las sanciones. Pero no fue ese periplo de esos políticos que produjo una situación más difícil y aguda para el país. Políticamente hablando, no lo veo, porque es que el que está sancionando es otro. Que tú la solicites es otra cosa. Pero no le pararon a esos políticos. Yo creo que no le pararon, porque el problema ya viene por muchos actos de corrupción. Tú fuiste diputado de la Asamblea Nacional 2009-2015. ¿Qué se hizo desde la trinchera tuya, que representaba de alguna manera los intereses del sector empresarial, para mejorar la legislación que permitiera allanar soluciones a esa problemática que tú estás describiendo? Bueno, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo lo que hice fue, iba a sonar algo feo. Nosotros éramos 55 diputados en ese momento y la mayoría la tenía la coalición gubernamental. Y en esos momentos se hablaba de aprobar las leyes, nos pasaban el escrito el mismo día, o sea, recién sentadito, así como está tú en tu escritorio, yo estoy sentado en mi escritorio, nos pasaban la cuestión y vamos a discutir la broma, la primera discusión. Después, bueno, ya yo tenías para la segunda discusión, obviamente tenías que tener idea de lo que se estaba hablando. Pero lo más increíble era que no se había terminado de aprobar la segunda discusión y ya te estaban entregando la ley en la mano. El librito así impreso. Ya listo. Ya listo, calentico. Entonces, ¿qué podíamos hacer nosotros? Bueno, simplemente siempre el discurso de repente suena feo, pero de repente el contrario, el discurso de esto no es así, hay que hacerlo de mejor manera, hay que preguntar o sea, que fueron ustedes arrollados por esa mayoría oficialista y no pudieron hacer mayor cosa. Claro que sí, eso fue de esa manera. Y las individualidades que siempre se generaron y el alacranismo que siempre existió también desde aquel entonces. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que desgraciadamente un país que tuvo un boom petrolero, que es un país que nosotros Venezuela deberíamos estar en unas condiciones muy buenas, y no es culpa de las sanciones, sino que se despilfarró mucho dinero, se cometieron muchos errores, se despilfarró y hubo muchos actos de corrupción que hoy día le están pasando factura a algunos, pero no es todo el dinero.
antes que pasara lo último que sucedió en los últimos 5 años, ya desde el 2012, cuando se asomó tocar al Banco Mundial, y al Banco Mundial les dijo, un momentico, esos comentarios que pasan por ahí por WhatsApp, esas cadenas, que 350.000 millones están en los bancos no sé en dónde, no, ya eso está corriendo desde el 2012, eso no es desde ahorita, señores, 2012 hace 11 años. Entonces, la situación del país es porque no se le ha puesto orden, no se le ha puesto... Ahora, ¿puede cambiar esa situación del país? ¿Cómo crees tú que debería cambiar esa situación? ¿Cómo crees tú que podría mejorar el sector empresarial? Definitivamente con un cambio político en el país, porque tenemos que cambiar la forma de cómo estamos haciendo las cosas, porque las seguimos haciendo de la misma manera y eso está originando obviamente... Pero ese cambio político es que reflexione el gobierno o que venga otro gobierno. No, que venga otro gobierno. ¿De quién crees tú? Bueno, yo creo que ya es un gobierno completamente de centro-derecha que permita el desarrollo, porque vamos a aclarar, una cuestión es la revolución bolivariana y otra cuestión es la revolución cubana, y aquí nos llevaron fue a la revolución cubana y no a los pensamientos de Bolívar, que es muy diferente, porque Bolívar era un tipo emprendedor, Bolívar no era, se cogió a lazo, que se trataron de poner, que si era viuda negra, que no sé qué, entonces no, todas esas mezclas, no, el hombre era, sabía lo que quería y la unificación, tú te imaginas una gran Colombia de verdad bien desarrollada. Una gran Colombia, esto sería una gran potencia, un país con todas las energías, pero las individuales políticas de la época, que la estamos viviendo hoy día también aquí en Venezuela, que cada quien está peleando por lo suyo, seguimos cometiendo los mismos errores. Ahora fíjate, hay una cantidad de candidatos ahí de la oposición que podría ser esa referencia de centro-derecha que tú te refieres. ¿Por quién estarían apostando ustedes, algunos de los empresarios? Bueno, mira, yo creo que muchos vamos con la señora, porque es que es una decisión no solamente de los empresarios, yo creo que es una decisión tomada ya por el ciudadano, por el pueblo. Decisión de cambiar, porque estamos viviendo mal. Entonces, vamos a seguir, o sea, le vamos a dar las herramientas a la persona que nos ha llevado al límite de vivir mal a que lo mejore. No lo va a mejorar, porque no tiene la capacidad para hacerlo. ¿Y cómo escoger ese candidato en las primarias? Porque igualito va a salir uno de primaria y por fuera se van a lanzar otros. Aquí sí estoy claro. El ciudadano, el de pie, el del pueblo, es el que tiene que elegir. Y la dirección política tiene que salir ya de los cogollos, porque la gente se cansó de que aquí en Caracas se tomen unas decisiones, no, que la gente elija. Si aquí eligieron a Pedro Pablo, bueno, señor, vamos con Pedro Pablo. Si eligieron a la señora, vamos con la señora. Si eligieron al candidato que haya sido, pero que sea el pueblo el que tome la decisión. Entonces, aquí en donde tú empiezas a ver esas asociaciones, ¿por qué cambió un CNE tan violentamente y forzar a los directores que tenían 6 años todavía de vigencia a que renuncien? No, ellos renunciaron porque son chéveres. No, señores, los forzaron a que renunciara para crear este tipo de cosas. Entonces, ahorita de paso, quieren pasar las primarias con esa asesoría técnica que creo que... Pero están conversándolo ahí. Yo creo que la comisión de primaria dice que va a conversar con el CNE. Incluso algunos candidatos lo rechazan, pero otros están dispuestos a aceptarlo. Claro que están dispuestos a aceptarlo porque son los que no figuran en las encuestas. ¿Entiendes? Entonces los números, por eso te digo, el pueblo decidió cambiar. Te lo digo porque cuando uno sale a patear las calles y uno sale a caminar, la misma gente te lo dice, la misma gente por gobierno, dice que nos cansamos de esta broma. O sea, ¿por qué tiene que existir el cambio? Y hay que decirlo de la mejor manera, porque no hay que tomarlo que el cambio tiene que ser violento. Nosotros nunca hemos sido violentos. Si nosotros hubiésemos sido violentos, señores, esto no llega a 24 años, nunca. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la democracia es la mejor salida en el momento. Entonces, ¿qué sucede? Que el ciudadano tiene que decidir, que en el momento que tú le estás diciendo, no, es que no, vamos a cambiar, entonces, ¿cómo es eso? Ya va, elegimos a uno que está inhabilitado, pero vamos a hablar entonces de las inhabilitaciones. Gana un señor en Barinas, Superlano, y apenas gana, lo inhabilita. Ya va, explique, ¿por qué el CNE lo aceptó? ¿Por qué pasó todo ese tipo de cosas? Ahorita que tú hablas de las inhabilitaciones, ¿y qué pasa si gana un inhabilitado? Porque no lo van a dejar participar. No, pero por eso es que quiero decir esto, ¿hay trampa o no hay trampa? El tramposo aquí fue el gobierno. Porque dejaron al hombre inscribirse. Pero apenas le ganó, fue inhabilitado. Estoy hablando del caso de Barinas, con el señor Superlano. Entonces, a la señora hasta el final una sanción. Entonces no es que la sanción es política, ya va, pero ¿quién eres tú para decir que políticamente vas a sancionar a alguien a dedo? Porque no tiene sanciones administrativas. ¿Entiendes? Y también está por verse el caso de Capriles, porque Capriles no tiene sentencia. Y si no tiene sentencia, no puede estar inhabilitado hasta el año 32, como supuestamente dicen. No, señores, o sea, lo que quiero que con esto es que hay que poner los puntos en las IES. Si la gente elige cualquiera de esos que te estoy diciendo que estén inhabilitados, vamos a hablar de Superlano, María Corina, de Capriles, que entre comillas están inhabilitados, los que le dan la habilitación es el gobierno. Pero van unos que van por fuera y van a seguir dividiendo. El caso ahí veo que Benjamín Rosero quiere también lanzarse, Carri, y se habla hasta de Manuel Rosales. Pero es que la gente está clara. ¿Tú sabes qué es lo bueno de esto? Que ya la gente aprendió, la gente no se deja meter el dedo en la boca.
¿Está clara de qué? Está clara de lo que ella quiere un cambio, y lo estás viendo en la calle. ¿Y no lo representan esos que van por fuera, no? Yo creo que no, porque si no sus numeritos Mira, fueran volvemos altos. otra vez a lo económico, y hay gente que pregunta qué opinan ustedes los comerciantes de la cantidad de impuestos que tienen que pagar y las condiciones que hay en distintos estados y municipios. Mira, supuestamente hay una igualdad ahorita de los tributos, ¿no? De los tributos, sí. Es una ley. Sí, sí. Bueno, Pero se está cumpliendo eso. ¿Ah? Ya se está aplicando. No, todavía no. Hay que hacer una reorganización, una reestructuración. Yo nunca estuve en favor de que todo tiene que ser por igual, porque hay poblaciones que tienen mucha menos, obviamente, actividad económica y al bajarle su cuestión, no estoy diciendo con esto de que todos deberíamos ser iguales, porque esa igualdad no existe. Una ciudad como la de Barquisimeto, obviamente puedes bajar impuestos porque tienes una gran cantidad de contribuyentes. En cambio, tú te vas a una población pequeña, eso es lo que quiero decir con esto, para que la gente no lo malentienda, vas a una población pequeña, tiene mucha menos cantidad de contribuyentes, pero si los municipios no reciben cierta cantidad de dinero, obviamente tiene que existir como ese acorde, pues como ese equilibrio. Pero entonces en donde el Estado tiene que entrar y decir, un momentico, pero bueno, entonces tenemos impuestos por todo. Pagamos 16 impuestos. 16 impuestos. ¿Cuánto crees que eso en porcentaje? ¿Cuánto crees que te aumenta a ti, consumidor final? ¿Cuánto crees que te aumenta a ti ¿cómo se llama? Los costos de la compra de tus productos? Eso aumenta mucho. Entonces, a mí lo que me parece ridículo es que un gobierno socialista con un boom petrolero, en el 2009 teníamos nosotros un IVA 14. ¿Entiendes? Entonces teníamos la bola de billetes por este lado del petróleo y teníamos entonces la bola de bolívares por este lado por el IVA. Pero es que el IVA no lo cobro yo porque me da la gana. El IVA es un impuesto puesto por el gobierno y todos los demás impuestos son puestos y uno lo que hace es recaudar el fondo y se lo transmite. Mira, Elías, hay gente que pregunta, canal para eso. Hay gente que pregunta sobre los salarios en el sector privado. ¿Usted está pagando mejor salario que lo que...? Muy por encima, muy por encima. Lo que pasa es que no se refleja en bolívares, se está reflejando obviamente en moneda extranjera. Nos dice aquí también el profesor Félix Galeo, Mateo, la bisagra de la economía de cualquiera es un banco central autónomo en materia monetaria, no existe. Si le sumas casi la parálisis de la inversión, tanto pública como privada, y están los resultados. Aquí nos están señalando también sobre la situación del crecimiento económico que experimentan algunos sectores, que dice que tú no los estás viendo. Dice, el señor como comerciante, ¿qué hace para que los mismos se paguen en dólares, BCB, o a ellos no les importa? Ustedes cobran dólares. Claro que sí nos importa, vale. Todos los que tenemos un negocio formal, señor, todos los que tenemos un negocio formal, estamos en la obligación de cobrar la BCB. El que lo cobra otra vez, bueno, no voy a echarle la culpa a nadie, pero los negocios formales tienen la obligación hasta de tenerlo exhibido de cuánto se está cobrando el dólar. Dice, ¿qué opinas tú de las guarimbas, que fueron los que causaron tanto la paralización también de algunos sectores económicos? Mira, lo que pasa es que aquí políticamente se arrancó con una idea que afectó mucho, eso puso a temblar bastante al gobierno, pero muchos abandonaron el barco. Muchos abandonaron el barco por la sencilla razón de que de repente no estuvieron de acuerdo. Recordémonos que después uno de los candidatos propuso el referéndum revocatorio. Entonces también nos dejaron solos. Entonces, si nosotros seguimos en estas condiciones, vamos a estar. Por eso que le digo, el pueblo decide. Aquí no venga otro a decir, mira, que no sé qué, que escogimos a, no sé, vamos a poner cualquier nombre, escogimos a José Mateo de candidato presidencial. Pero entonces él está inhabilitado. Entonces no es que tenemos que coger otro, ya va. ¿Para qué lo escogimos a él? Eso quiero que lo entienda. La decisión es del pueblo, del ciudadano que vaya a votar en las primarias y tome esa decisión. Entonces, cuando lo cambian, lo inhabilitan, ¿a quién cree que le conviene? Obviamente, a los que han convivido con ellos y obviamente al gobierno nacional. ¿Entiendes? Entonces, lo que pasa es que ahorita, como no tienen recursos, no tienen una gran cantidad de cosas y hay un pueblo decidido a cambiar, entonces ahí es donde está empezando a ver las cosas diferentes. Debemos despedir la entrevista, llegamos al final. Sí. ¿Qué mensaje nos dejas para concluir esta conversación que hemos tenido contigo? Que la democracia es el mejor arma que tenemos nosotros los demócratas. Nosotros no tenemos fusiles, nosotros no tenemos nada, tenemos el dedito para marcar una votación o para escribir una papeleta. Y entonces eso los tiene mal, porque cuando volvemos al sistema arcaico, que es la papeleta, los tiene mal por la sencilla razón de que se va a contar y se puede contar públicamente. Mira, aquí está. Así como cuando eligen al Papa, así como se elige cualquier cosa, como cuando elegimos el delegado en las escuelas y eso, que aquí está el voto para José Mateo, el voto para Elías. En vez de habemos papas, será habemos candidatos. Habemos candidatos. Primarias. Habemos candidatos, yo creo que sí. Elías Bessi, representante del sector empresarial, comerciante, hablando de la realidad económica y también con su visión de la parte política en Latina Contigo.
Bueno, agradecemos a ustedes por la participación, mucha mensajería de texto que tiene que ver con la situación de los servicios, también planteaban lo del combustible, que quedaron allí pendientes para el día de mañana, pero bueno, llegamos al final. Gracias por la participación, gracias Elías por venir al programa.